Este podcast viene a todo cuestionar. Este es tu espacio, ven y hazlo sonar. Ven y hazlo sonar. Generación Atlántica da mucho de qué hablar. Raíces en el agua y miradas hacia el mar. Unidos por la historia que nos vuelva a conectar. Pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación Atlántica. Ya vamos por el 16, que me parece mentira. Justo antes lo estábamos hablando que llevo ya con este, o sea, más o menos 6 meses. Y es un poco surrealista. O sea, es como, ¿en qué momento ha pasado el tiempo? El tiempo vuela. Ajá, como que te parecía, ¿qué fue que me dijiste? Parece poco tiempo, pero luego pero todo lo que has mucho. hecho, el recorrido. Exacto, Claro. o sea, es increíble. Pero bueno, la verdad que sí, estábamos hablando de lo interesante que es, ¿no?, esa perspectiva, porque al final implica que las cosas han ido bien. Y por eso estamos en un capítulo más aquí. Por tanto, lo primero de todo es avisarles de que hoy tenemos tremendo capitulazo, porque tenemos aquí a Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, Débora. Bien hallado. Sí. Resulta que antes de decir de qué vamos a hablar hoy, que por cierto, voy a hacer un pequeño matiz para un poco empezar a ubicar, y es que estamos empezando junio, ¿vale? Bueno, la grabación no está siendo en junio, pero el capítulo va a salir en junio. Y junio es un mes bastante interesante, importante, porque es un mes bastante reivindicativo y todavía necesario. Si se vieron el capítulo 14, y si no se lo han visto, pues se lo van a ver, pues entenderán por qué, ¿vale? Ahí empezamos a dar unas pinceladas y hoy quería aprovechar precisamente para estrenar el mes de una manera bastante didáctica. Pero primero vamos a presentarte a ti, ¿vale? Entonces, tu nombre. Antonio, pone mi DNI, pero me llaman de mil maneras. Tony, Toño, Nito, ¿Y tú cómo prefieres? Anto. Antonio está bien. Antonio está bien, Antonio perfecto, está bien. entonces. Luego, tu edad. 34, 35 ya el mes que viene. Que tú también eres Géminis. Casi, cáncer. Bueno, vale. Es que si no, ya serían demasiadas coincidencias. Imagínate. Todos los capítulos relacionados con este tema con gente de Géminis. Bueno. Sí, que ha habido más, aparte de... Bueno, el del capítulo 14 con Diversa. Vale, con Merichel. Ajá, ella era sí. Géminis justo. Sí, Y fue justo. como... No, Wow. casi. O sea, Géminis Cáncer es el siguiente. Pero Vale, bueno, vale. se parecen. Sí, están ahí cerquita. El caso. Luego, te quería preguntar, ¿tu isla de residencia? Tenerife. Es que normalmente cuando grabamos aquí suele ser residencia Tenerife, un poco así como dato random. Pero bueno, a lo mejor viene gente de fuera de repente, quién sabe. Y luego, por último, ¿a qué te dedicas? Pues... Si es que me puedes responder, porque yo todavía no sé explicar bien, ¿eh? Grosso modo, soy profe de idiomas, Vale. básicamente. Y luego ya eso, debajo de ese paraguas hay muchas cosas. Práctica docente, investigación, formación de profes y demás. Vale. Pero profe de idiomas con mirada queer. Vale, lo dejamos ahí. Vale, Ahí. ya ahí me has Ahí, dado ¿no? la clave Ahí. para poder introducir después el capítulo, pero como siempre, y primero vamos a hacer unas preguntas súper random, ¿vale? Así que la primera, no sé si ya la has mirado y tal, ya bueno, sé, ya me si la- ya me la sabes veo lo que... venir. Bien, pues vamos reduciendo el tiempo de pensamiento. Si solo pudieras escuchar a un artista el resto de tu vida, ¿quién sería? Mira, esta pregunta es horrible, tía. Es súper difícil. Pues no porque- la voy a cambiar. Lo sé, pero es que me encanta la música y escucho un montón de artistas. Claro. Pero claro, a día de hoy, actualmente, en este momento vital de mi vida, si tuviera que elegir un artista, sería Rosalía. Vale, te pega 100%. Sí, O sea, ¿verdad? es como, sin decirlo ya, es como las vibras son Rosalía total. ¿Verdad? Yo Sí, también lo son- pienso. No, además es como bestie. Sí, como total. hermana, en otro plano de conciencia, algo ahí. Sí. Pues sí, totalmente. Luego, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita, cualquier tipo de pasta, pero si tengo que elegir una en concreto, tortellini al ragù o tortellini a la boloñesa. Vale. ¿Sabes lo que es? Sí. Tortellini a la boloñesa. Buenísimo. O sea, yo hubiera dicho, por ejemplo, en pasta, unos que me encantan son los saquitos de pere gorgonzola También. con la salsa de 4 quesos. Claro, iba a decir ahora hasta sitios de la laguna donde los hacen justamente Sí. eso, es buenísimo. Es que son increíbles, o sea, yo lo siento, punto débil. O sea, no diría que es mi comida favorita, nadie me ha preguntado nunca. ¿Cuál es tu comida El favorita? sushi. Bueno, creo que de hecho se lo dije a Merichel. Sí, lo hablaron, que estaban Creo las... que Claro, que sí. también lo tenían en común, es verdad, es Cierto. verdad. No, yo no soy muy fan Pero del sí, sushi. yo lo amo, pero de una manera que no te puedes llegar a imaginar, pero no pasa nada, ya está. El caso, que me voy. El tema del peor consejo que te han dado en tu vida. Mira, muchos. Pero como no quise darle vueltas, el primero que me vino fue este. Alguien me dijo como tú siempre perfil bajo. Mantente perfil bajo. ¿Qué dices? Sí. Y yo en ese momento ni lo pensé. Pero cuando leí la pregunta, porque sí, leí las preguntas. Sí, a veces esto pasa. Por una cuestión de organizar, ¿vale? O sea, no es un secreto. No le di tampoco. demasiadas vueltas tampoco, ¿eh? Leí la pregunta y dije, uff, el peor. Y me vino esa, entonces dije, vete con esto y ya Pues está. sí.
Porque como, claro, ¿por qué pienso ahora, por qué me viene ahora por qué me viene ahora que ese pudo haber sido un mal consejo? Porque ¿cómo que perfil bajo? No, depende, ¿no? Luego Sí. mi padre, una persona muy sabia, le conté esto y le dio la vuelta y él me dijo, no, perfil bajo, perfil alto, el perfil que te dé la gana cuando tú decidas, cuando tú quieras. Claro. Pero no siempre perfil bajo. ¿Por qué siempre perfil bajo? ¿Por qué Claro. achicarnos Exacto. encima más en este mes? ¿Por qué escondernos? ¿Por qué hacernos pequeños? No, 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 no. No. O sea, cuando alguien te diga, tú siempre perfil bajo, uff, esa persona... Huye. Sí. Es un poco red flag, me parece a mí este tema. ¿Verdad, tía? Sí. Melón. Ujú. Total, pues mira, me parece bastante interesante. O sea, me encanta esta pregunta porque siempre surgen reflexiones súper interesantes. Entonces, por eso Es una digo, buena pregunta. nunca la voy a cambiar porque es que no. Bueno, nunca, no sé, nunca digas nunca, ¿no? Pero por ahora se queda. Y un poco para entrar ya en materia, eso sí, comentabas antes esta perspectiva queer. Ujú. Yo tengo que confesarte algo. Yo me Dime. metí en tu LinkedIn porque sé que te lo ocurra. Es real, Lo intento. ¿vale? Es real. Lo intento. Ahora bien, hay tantas cosas que haces Ya. que fue como, ¿por dónde empiezo? Mm. Entonces, ahora ya sí, quiero preguntarte bien, ¿a qué te dedicas? O sea, explícanos un poco, porque es que, vamos, o sea, haces tantas cosas. Lo sé, mira, es que mi LinkedIn es un poco como funciona mi cabeza profesional, o sea que en realidad está bien que tú hayas entrado Perfecto. y digas en plan, Dios mío, porque es que, exacto, es como un abanico o Sí, un paraguas. exacto. Al final, a mí me gusta verlo y también compañeras profas me han ayudado a que yo lo acabe viendo como que hay un paraguas sobre el que o sea, es como que un eje que une, al final se une, todo es lo mismo, básicamente. O sea, es el mismo paraguas, el mismo eje, que luego se ramifica en diversas cosas. Entonces, por un lado tenemos práctica docente, que yo vengo de ahí en realidad. Bueno, yo estudié trabajo social hace muchos años. Vale. Y de ahí me viene la vena esta un poco más justicia social, activismo y de Ok. ahí todo esto. Y luego ya sí me metí más en la pedagogía y en la educación. Vale. También porque yo pienso, o sea, firme creyente de que o sea, la educación es como una parte más del trabajo social. Desde ahí es de donde realmente, si tú quieres cambiar la sociedad, hay muchas maneras, pero desde la educación, desde la base, desde que somos bien pequeñitos, o sea, ahí incidir ahí es como fundamental. Entonces, pues tenemos práctica docente, especializado en dar clases de inglés y español como lengua extranjera. Vale. Y luego de ahí, pues claro, yo empecé, al dar mis clases de inglés y de español, a darme cuenta de que no me sentía representado, ni yo veía tampoco a muchos de mis alumnos representados a la hora de dar clases. Y decía, es que me faltan materiales. Luego yo también como estudiante de idiomas, decía, estudiaba una lengua y decía, es que esto no es real, esta no es mi vida. Esta no es la vida de la gente con la que yo me estoy relacionando en países que he vivido fuera. Porque también tú has vivido en muchísimos países diferentes y por lo tanto has conocido muchas otras realidades. Exactamente. Vale. Claro, también. Es que, claro, se me junta como todo Es esto. que, o sea, es que a mí lo que me alucina es que me acabas de decir que tienes 34 para 35 y ya hayas hecho todo esto. O sea, ¿qué tipo de persona eres? Tía, ¿te puedes creer que a mí me parece poco? ¡Ay, qué fuerte! Ya, cada uno con su autoexigencia aquí. Hasta luego. ¿Sabes? En plan, mira, avísame cuando estés conforme Mira. y grabamos otro capítulo. Como tenga doctorado, tal. No. Total, que no sé. No, es que parece más. He hecho un montón de cosas, pero yo siempre digo que parece más de lo que es. En realidad también he disfrutado, soy muy disfrutón, ¿vale? Como tiene que ser. Como tiene que ser. Entonces he tenido como tiempos para todo. Es como mi vida es como épocas de enfoque máximo, hiperfoco. Y luego también épocas de, bueno, bájalo un poquito y demás. Pero para no irme, que yo también me voy. No, tú de aquí no te vas. Hasta que no acabemos de grabar, tú de aquí no No, te no, vas. aquí me quedo. Pues eso es como un poco práctica docente. Y luego de ahí me di cuenta de que me gustaba investigar. Porque yo decía, vale, me están faltando a mí representación. Al final yo decía, aquí me falta representación. Vale. Veo siempre los mismos tipos de familia. Veo siempre las mismas relaciones heteronormativas, los mismos cuerpos y género. Y yo decía, ¿y dónde estamos nosotras? Yo decía, no, es que esto no es real, esto no es real. Y digo, necesito algo que sea en lo que yo me vea representado y la gente como yo también se pueda ver representado y los que no son como yo. Y luego también, no solamente a nivel LGBTIQ+, Sí. sino también personas racializadas, personas con diversidad funcional. Yo decía, es que no están.
Es gente que también aprende idiomas y no está, es todo como muy neutro. Sí, ok. El aula Entiendo el punto. nunca es neutra. El aula nunca es neutra. Efectivamente. Pero se supone como que lo pintan todo como muy neutro. Sí, Y yo decía, como muy no, estandarizado, ¿no? Muy muy así, estandarizado. y ya. Ajá, exacto. Y yo decía, pero es que la realidad no es así. La realidad es diversa, la realidad Total. es compleja, contradictoria, multicultural. Entonces ahí empecé Sí. a investigar mi máster, mi TFM, digo, ¿cómo puedo yo aplicar como una mirada más crítica, queer, a todo esto? Como crear mis propios materiales, mi propia manera, como un poco de aportar mi granito de arena, porque es que estaba cansadísimo de no aparecer yo ni nadie. Y dije, vale, pues voy a ser yo. Vamos a darle la vuelta. Exactamente, digo, pequeños cambios, como digo yo, digo, Sí. microajustes en pequeños materiales, ejemplos que pones, palabras del vocabulario, léxico que cambias, preguntas que haces, una imagen, una película, Ajá. y ya entonces el alumnado empieza a ver otros relatos, otras narrativas, otras realidades, o lo que decías tú, también cómo es en otros países, no solamente cómo es en su país, sino cómo es en España, cómo Claro. es en Estados Unidos. Y Que un al poco... final ahí también es donde o sea, enriquecemos un poco como personas, ¿no? Yo soy fiel creyente, como decías tú, fiel creyente, de lo ricos que podemos llegar a ser, no solo económicamente, que ojalá, ¿no? Justicia social, el reparto de la riqueza, pero cambiando, o sea, centrándonos en esto, me parece súper interesante cuando viajas, cuando conoces otros sitios, porque eso al final te va haciendo crecer como persona, o sea, Total. y creo que poco se habla de lo importante que es el crecimiento en ese sentido, o sea, no hablo de que tengas que viajar sí o sí, sino de conocer otras realidades, tener como los ojos abiertos, la mente abierta. Y creo que al final un poco a día de hoy, o sea, perdón si me voy un poco de tema, pero me No, parece no. como la sensación de que estamos como un poco cerrados, o más bien están queriendo cerrarnos un poco y no estamos como en esa predisposición de conocer esas otras realidades. Entonces, ¿qué pretenden con eso? O sea, porque avanzar no creo que sea el punto. Entonces, Total. me parece como interesante eso, que haya personas como tú, por ejemplo, que quieren precisamente dar esa vuelta, ¿no? Ese cambiar un poco las cosas. Me parece súper interesante lo que acabas de decir, tía, porque al final es verdad, como que muchas veces vivimos, me incluyo, obcecados en nuestra realidad, ¿sabes? El entorno más próximo, más cercano, Sí. que es súper importante, Sí, obvio. pero al final cada vez estamos más mezclados, tía, como digo yo, Claro. ¿sabes? Entonces, importante que conozcan también nuestra realidad, pero también conocer cómo ven el mundo otras personas, ¿sabes? Totalmente. Porque al final... Es lo que digo yo al cambiar pequeños ejemplos en clase. Exacto. O sea, es como, cambias un ejemplo, la gramática es la misma, pero los mundos que caben en el aula de repente se amplían. Yo eso luego lo llevo a mi día a día, básicamente. Me encanta, o sea, es una manera de como de abrir, ¿sabes? Como de expandir todo, pero que, como, o sea, como te digo, creo que nos beneficia, pero en muchísimos aspectos. A mí me ha ayudado muchísimo, porque yo también, al final prejuicios tenemos todas, vamos Claro. a ver, ¿sabes? Porque, y bueno, hay una frase que se me ocurrió que me gusta mucho, que es como, muchas veces el juicio moral nos sale antes que la curiosidad. Pues mira, tienes razón, ¿eh? O Porque sea, es si nos como- saliera la curiosidad, qué bien nos iría. Ya, pero me incluyo, en plan, a veces vamos Sí. más por el juicio moral porque no conocemos, ¿sabes? Entonces es como esta cultura o esta manera de Ya. hacer o de ser o de decir no nos cuadra. En vez de decir, oye, pero ¿qué hay aquí detrás? ¿Sabes? Y esto incluido también con el LGTBIQ+ fobos, en plan que es como, no, fuera, no conozco, no entiendo esto. No, No lo acepto, no lo no. acepto, el pronombre ella, esto es una chorrada, tal, pero ¿por qué no te informas un poquito más? ¿Por qué no intentas ver en plan de qué se está intentando hacer con eso? Que al final la lengua va por delante del marco normativo, va por delante de lo que diga la academia. O sea, la lengua la utilizamos nosotras, entonces... Y además está viva. Y está viva, es que, total. O sea, creo que ese es un poco el punto, ¿no? Que al final sí, obviamente hay unas normas, tal, porque si no esto no funciona, no fluye, Sí, sí, pero sí. el lenguaje Pero no está son vivo. rígidas, exacto. las No son unas podemos normas de que adaptar. las pones y ya está, no las puedes, estáticas, no las puedes mover nunca más. Bueno, no. a ver, yo que sé, si nos ponemos singular plural, pues entiendo la S. En plan, Vale. Pero ya, o sea, te quiero decir, ¿por qué no podemos seguir avanzando por medio del lenguaje cuando la sociedad está avanzando? O sea, Exacto. que va de la mano, es que lo usamos todos los días, en plan, es que no Exacto. entiendo, o sea, ese bloqueo, ¿no? Esas reticencias que hay a la hora de incluir ciertas cosas
que, bueno, a ver, es nuevo, ok, pero igual de nuevo puede ser una especie nueva de, yo qué sé, de caballito de mar que encuentran y le ponen un nombre de vete tú a saber. Totalmente. Y eso está bien. Totalmente, tía. ¿Sabes? Sí, Que es sí, como, sí, sí, y sí, porque buena eso sí analogía. y otras cosas no. Total. Y es otras como- cosas que además son reales también, ¿sabes? No, Sí, no que están estamos ahí. hablando de una nebulosa. Exactamente. O sea, es que te piensas en plan de que no acepto este tipo de lenguaje inclusivo. Y te piensas que por no aceptarlo tú ya va a desaparecer de la Exacto, sociedad. No, exacto, cariño. O sea, exacto. lo que estamos es buscando una manera de poder nombrarnos y de que nos nombren y de que se nos Exacto. reconozca. Representación, todo el rato. Me gusta volver ahí, además, siempre. Es como vernos representadas, ver referentes, decir, oye, es que existo en el aula. Porque al final, las aulas, en colegios, institutos, escuelas de idiomas, lo que sea, las aulas son un reflejo de la sociedad. 100%. Entonces, si tú no encuentras representación ahí, luego dices, ¿dónde estoy? ¿Y por qué siempre son Paco y Ana? Y Paco y Ana, y Paco y Ana, la pareja Paco y Ana con el hijo Juan y María. Sí. Y es como, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, porque también hay familias que tienen dos madres, hay familias monomarentales o monoparentales, hay padres divorciados, que eso tampoco se ve, yo lo veo mucho en el cole, bueno, no quiero meterme. Tú hasta donde tú quieras. Que no lo sé. Bueno, pero es que lo he visto más. No hace falta que menciones como el centro en concreto, pero bueno, la experiencia, la situación. Vale, experiencias que yo he tenido en el aula, que me pasan cada vez más, tía, ¿eh? Pero muchísimo. Y no un niño o un adolescente, varios. En inglés, where do you live? ¿Dónde vives? Ay, profe, es que yo vivo tantas semanas aquí, o una semana aquí, una semana allí, tal, no vale. sé qué. Y claro, Claro. claro, entonces digo, es que hay que cambiar la pregunta. Ya no es dónde vives, no, en plan, ¿vives en una casa o más? ¿O quién forma tu hogar? ¿Sabes? Claro. Entonces tú cambias. Al final, Qué curioso. ya. Es que esto no pasaba tanto. A ver, había divorcios cuando yo también estaba Sí, en el obvio. colegio. Pero había Pero- también más estigma. Sí. Era otra cosa. Pero ahora es algo como súper común. Obviamente, la gente se puede casar y divorciar. Entonces, claro, Claro. que esto también se refleje en que ellos puedan decir dónde vives y tengo que vivir solamente en una casa, ¿no? Porque es que su realidad no es esa. Su realidad es que ellos viven en 2 o 3 casas, que a lo mejor no los cuida su padre o su madre, a lo mejor los cuida el tío, la abuela, lo que sea. Claro, sí, es que realidades hay tantas como personas. Exacto, total. Qué Pero claro, la fuerte. lengua pretenden en general como que sea estándar, lo que Claro, decíamos. claro, claro. Y yo planteo no, porque además, si ya nos vamos, no me quiero poner académica, pero si nos ponemos, si nos vamos a literatura y tal, Sí. lo que te dicen es para que haya un aprendizaje significativo de cualquier cosa, pero yo de lo mío, de lo que sé es de la lengua, para que haya un aprendizaje significativo de la lengua, tú tienes que sentirte como reflejado. Claro. Tiene que haber un contexto en el que tú digas, ok, estoy utilizándola para mi realidad. Lo que yo estoy diciendo, lo que estoy produciendo en lengua, habla de mí. Entonces, de esa manera se te va a quedar muchísimo mejor, lo vas a memorizar mejor y a largo plazo se mantiene mejor en el cerebro, a nivel cognitivo. Claro, claro, sí. ¿Tiene sentido esto que acabo de Tiene decir? todo el sentido, de Vale, hecho. O sea, ok. No sabía si me lo estás explicando No, bien. sí, Vale. perfectamente. O sea, es una manera de que si tú te sientes reflejado, obviamente, conectas y te lo quedas. O sea, te lo guardas para ti. Exactamente. Con lo cual, obviamente funciona mejor. Claro, es eso. Es lógico, es como en súper plan, lógico. no digas. Te voy a poner un ejemplo. Estoy hablando demasiado, Débora. No. O sea, yo te traje para hablar. Vale. Vale, que O porque. sea, tú te imaginas un podcast y los dos en plan de sí, no, ¿qué tal? Bien. Mi primer podcast, ¿vale? Mi primera entrevista así. Un ejemplo que me pasó en un instituto en Londres. Yo dándoles clases de español y me viene un chico de tercero o cuarto de la ESO y me dice, le pregunto que qué iba a hacer él, en español todo esto, Sí. ¿qué vas a hacer en verano? ¿Cuáles son tus planes para el verano? Y me dice, se queda así pensando, ¿no? Claro, digo, estará traduciendo, ¿no? Y luego me dice, bueno, pues voy a ir a Japón con mi familia, no sé qué. Y le digo, ay, ¿eso por qué? ¿A tu familia le gusta Japón o a ti especialmente por algo? Y entonces me mira y en inglés me dice, no, profe, yo no, mi familia no tiene dinero para ir a Japón. Esto es lo que me han dicho que me aprenda para decir en el examen. Mira, a mí eso me desarmó. Que es muy típico esto, en realidad. Te aprendes Claro. las cosas como te aprendes la historia y las sueltas en el examen. Pero claro, como mi mirada no va por ahí, ¿sabes? Como yo no entiendo el aula, y mucho menos el Claro, aula de como- idiomas de esa manera, Claro. yo dije, Dios, no. es que me acabo de sentir como, o sea, Ya. recuerdos de Vietnam de cuando estaba en la escuela de idiomas, en plan he estado en varios momentos, Recuerdos de varios Vietnam. idiomas, Ajá. y bueno, lo último fue precisamente inglés,
Y claro, o sea, esto ya experiencias personales que salen, ¿vale? O sea, no es que yo quiera hablar de mí, de mi libro, No, no, pero el sí, caso fue bastante curioso, o sea, a mí me tocó, o sea, yo ya había certificado un nivel previo y cuando entro pues me toca el nivel siguiente, ¿no? Pero a Ajá. juro, yo llevaba un montón de años sin tocar el idioma, entonces me costó como reconectar porque llevaba como 7 años sin tocar el idioma, ¿vale? O Claro, sea, se oxida. lo pierdes un poco, entonces cuesta un poco ahí recuperarlo, pero bueno, al final lo vas recuperando y claro, era un nivel en el que tenías que estar preparado. Yo me acuerdo cuando estaba preparando la certificación ya, que veías como los típicos exámenes de ejemplo para un poco irte preparando y tal, y me acuerdo de tener temas tan variopintos como yo qué sé, una reflexión sobre Carlomagno y no sé qué historia, luego no sé qué de ciencia, luego de, yo qué sé, de lengua, de cultura, de religión, y tú, pero, Dios, y claro, en ese punto entiendes que literalmente tienes que estar preparado para cualquier cosa. Y entonces la verdad que eso fue bastante enriquecedor, porque a día de hoy, pues también estoy metida con cosas de idiomas, ¿no? Y tal, y te da una soltura a la hora de gestionarte en la vida Sí, que sí, sale de sí. la realidad del aula. O sea, la realidad del aula es algo como muy concreto, pero la realidad de fuera es otra cosa. Ya. Entonces, como intentar meter eso dentro, también me parece como súper necesario. Sí, como cultura general al final Sí, o sea, también. Sí, exacto, sí. el estar preparado, preparada para cualquier situación. Total. Porque, o sea, yo te lo juro, yo me acuerdo de estar preparándome el examen con una amiga con la que me examiné de la parte oral, que era así por parejas, ¿no? Y flipar en plan de, y esto, y claro, tienes tus 5 minutos para prepararte y tal, o sea, como muy limitado, y tú, yo qué digo de esto, qué reflexión de Carlomagno, qué dices, o sea, en plan, ¿quién fue este señor? Sí, En sí, plan, sí, 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 sí. Pero increíble, entonces al final entre risas y no risas, porque al final estás un poco agobiado, sí que salen cosas bastante interesantes, ¿no? Y al final es como, pues vale. Entonces, Está bien también, ok, cultura general, nos exacto, vale, nos viene exacto, bien, nos viene bien exacto. todo, nos viene Y bien. o sea, me pareció guay a la hora también eso de aprender, o sea, focalizándome un poco en el tema de los idiomas, ¿no? Que es verdad, o sea, si tú puedes hablar de esto en español, ¿por qué no en otro idioma que estás aprendiendo? Si escuchan ruidos, o sea, yo intentaré editarlos, ¿vale? Pero yo aviso, porque creo que la anterior vez en otros capítulos no lo he dicho, cuando hace viento estamos en una planta muy arriba y cuando hace viento, o sea, se escuchan los ventanales porque son grandes además, entonces si escuchan como un ruido de ventana, hay viento. O sea, ya está, ¿vale? Yo, por aclarar. Es que la planta número 13, Es oye, que bien arriba, ¿eh? Estamos, bueno, más arriba yo creo que no hay nada. Pero te quiero decir, o sea, yo de verdad que me sabe fatal, igual que ustedes saben, cuando vamos a la calle o lo que sea y pasa gente, ruidos, yo qué sé, pájaros, aviones. Me acuerdo un capítulo además que estábamos en la calle en Gran Canaria y había obras por todos lados, en plan, intentamos varios sitios petados de gente, llegamos a un sitio que estaba tranquilo, digo, vale, bien, empezamos a grabar y había como 3 obras alrededor. Vale. Y para editar eso, Ya, cágate. ¿Se pueden decir tacos? sí. Ah, vale. No voy a poner el pitido, Vale, ya bien, tenemos bien. una edad, ¿vale? Ok, O sea, me parece bien, yo por saber. es la lengua viva. Poca broma. El duda me había venido en algún momento de, hostia, ¿podré decir tacos? Tal. Sí, Vale, o sea, bien. cada persona que se exprese Genial. como quiera, o sea, mientras haya respeto a mí. Mira, lo que me habías dicho de las aulas de idiomas me parece súper interesante porque al final es verdad, traer la cultura general también al aula. Sí, exacto. En el caso de este chico, por ejemplo, es como me estás hablando de tu experiencia personal, de que tus planes de verano y me estás mintiendo. Yo Claro. prefiero que me digas la verdad, que Algo lo relaciones con sencillo. tu vida Claro. y que al final eso para ti va a ser más enriquecedor, más significativo. Pero es verdad que luego también, o sea, eso no excluye luego trabajar lo que dices tú, como también temas Vale, de vale, cultura. claro. ¿Sabes? Las dos cosas. Pero no me digas esto de, no sé, es como... Sí, en plan, yo no por entiendo la aprobar, lengua así. ¿sabes? Por aprobar, claro. Es que- Pero si me puedes decir lo que vas a hacer en español, lo de verdad, lo que voy a Sí, hacer sí, este sí, verano, sí. ¿por qué me tienes que decir que te vas a ir a Japón? También es como poner unos estándares socioeconómicos, es que al final volvemos a lo mismo. O sea, todo, heteronormativo, cisgénero, hasta socioeconómicamente. Hay Hay un también... estándar. Es un estándar. Sí. Y es como, no, o sea, es que no son las familias reales ni los alumnos reales. No todos, ¿me No, entiendes? claro. Entonces yo decía, no, es que por aquí no es, por aquí no es. Claro, por aquí claro, no claro, es. claro. Y bueno, esto que te quería decir antes también, que es verdad que yo, porque lo que decíamos de viajar y demás, a ver, yo soy un privilegiado. Es verdad que también me lo he currado como un cabrón en muchos sitios en los que he estado Sí. viviendo fuera, pero he sido un privilegiado y sé que no todo el mundo tiene la posibilidad a lo mejor de viajar tanto, de poder vivir en tantos sitios y demás. Pero por eso también considero que es súper importante cómo está ofrecer desde mi pequeña parcelita, ¿sabes? Esta mirada intercultural, como Claro, digo yo también, claro, claro, ¿sabes? claro. Es que si no es así, si no es con estas perspectivas, experiencias y personas que quieren compartirlo y quieren, como tú dices, aportar ese granito de arena, aquí no, a lo mejor no estaríamos avanzando. Exacto. ¿Sabes? Que al final yo creo que es una labor súper encomiable en ese sentido y de agradecer, porque no es solo
quiero hacerlo, lo voy a hacer en plan por una cuestión mía profesional, de me apetece desarrollarme en este sentido, sino quiero que todo esto sirva para, ¿sabes? Entonces, cuando tú pasas de esa perspectiva individual de tu ego personal, profesional, que de eso hay mucho, ya lo sabemos, y pasas a esa perspectiva de compartir, que es exactamente lo que estás haciendo hoy con nosotras. Gracias. La verdad que creo que es de Es agradecer. mutuo. Mutuo. Exacto. Y eso es lo que creo que sí que nos permite pues ir un poco avanzando en los distintos caminos, las distintas perspectivas de vida, ¿no? Y sí que hay una cosa que, bueno, se lo preguntaba también a Meritxell cuando estuvo, pero te lo quiero preguntar Muy a ti. fan de ese capítulo, aunque lo sepas, muy fan de Meritxell, súper pedagógica, Lo lo es. explicó todo perfectamente, y Lo yo, qué es, lo maravilla, tía. Es increíble. Y una cosa que ella dijo, estamos hartas de la pedagogía, pero ella muy a favor, o sea, entendemos que hay gente que esté harta, pero a ella le gusta, Es yo que- igual, a mí me gusta mucho, yo pienso que la pedagogía para todo. Claro, o sea, de Mucha hecho, paciencia, respirar y decir, te lo explico, cariño. me hizo mucha ven, no gracia pasa porque nada, justo ese ¿sabes? corte fue el segundo que saqué para anunciar el capítulo que ya estaba publicado. Y entonces ella respondió como, tú tienes maneras de informarte, tal, o soy yo, es que me encanta la pedagogía, jaja, tal. Y es que me hizo un montón de gracia porque sí fue tal cual. Pero claro, es que, muestras la claro, contradicción, que sí, es pero lo que y- somos también. Y que al final es tan bien necesario como conocer que cada persona pues tiene su manera de gestionarlo. En plan, a lo mejor yo me acerco a ti y te digo, oye, mira, ¿me puedes explicar esto? Y tú me lo explicas. Sí. Y a otra persona que no tiene por qué. Exactamente, ahí Ya voy. está. A mí me gusta, a Meritxell le gusta, pero es que hay gente que te va a Hay gente decir, que no. mira, tienes un montón de recursos, búscate la vida. Exacto. Es lícito también, pero desde aquí yo me voy a posicionar un poquito más. ¿Vale? Voy a irme más para un lado. Yo sí pienso que no es que nos toque hacer labor pedagógica, no, pero que qué bonito es explicarnos cosas todos unes a otros. A mí me encanta que me expliquen y me encanta aprender, tía, y que me enseñen y soy muy curioso Sí. por naturaleza, como un niño, Se total. nota. Sí, ¿sabes? Yo pregunto, ay, esto y lo otro, tal. Y bueno, tenemos una amiga en común, Sheila. Sí, Vale, correcto. ok. Nuestra amiga. Nuestra amiga. Entonces yo a ella cuando, o sea, bueno, yo le he preguntado cosas de, pero bueno, ¿cómo son tus funciones allí en Comisiones Obreras? Tal, Claro. que me interesa saber, Claro. que yo quiero saber, tal, en plan, ¿y qué haces? ¿Y cómo es, tal? Y ¿Sabes? a ella que también le gusta. Y a ella también le gusta, exacto. Yo pues encantado y nos vamos retroalimentando. Claro. Entonces al final yo opino que nadie tiene que hacerlo, pero qué maravillosa es la pedagogía en general para todo. Qué maravilloso Sí. es aprender unos de otros, comunicarnos, compartir, aprender. O sea que yo sí, a favor de que me pregunten, a favor de preguntar. Ahora, 100%. también algo que dijo Meritxell, también se nota cuando preguntas por morbo 100%. y cuando preguntas porque realmente es como, mira, me interesa esto, quiero aprender, quiero saber porque Sí, no quiero o cagarla, me ¿sabes? suena de algo, pero quiero seguir profundizando, interiorizando. Profundizando, o sea, estas cosas creo que también, como tú dices y como ella dijo, se notan muchísimo, o sea, Ujú, pero en todos total, los ámbitos. O sea, total. hay gente que te viene en plan de, oye, pero, ¿y tú haces esto? Y es como, ¿por qué me estás preguntando? O sea, ¿malababa o, sabes? Me ha pasado también, que a veces dudas, porque claro, es Exacto. como, no entiendo por qué. ¿Qué Sobre todo hago? si es una persona que no conoces de toda la vida y sabes, no sabes un poco por dónde te viene y tal, es como, uy. Pero bueno, yo sí que te quería preguntar por el tema de cuando hablamos de queer, Ujú. ese término, esa perspectiva, ¿a qué hace referencia? Vale. Como bien explicó Meritxell, Me encanta Meritxell @Wikipedia, ¿sabes? En plan- bueno, Wikipedia, Total. no sé si la gente usará Wikipedia hoy en día, porque ahora está ChatGPT. arroba, bueno, arroba Es que ChatGPT, lo digo ¿sí? porque me acabo de sentir un poco dinosaurio de repente, en plan de por si acaso vamos a recular y vamos a ¡Qué usar buena! ChatGPT. Es verdad que hace tiempo que no hablo la Wikipedia, ¿eh? ¿Cierto? Porque tiro para ChatGPT. ¿Cierto? Yo suelo buscar como en internet rollo, imagínate, ahora que estamos con el tema del virus este de las ratas, pues pongo como la Que antes vi el palabra. crucero allí fuera y fue como, hostia, luego dije, ah, no, que es en más abajo. Ah, y yo, ¿qué? Pero no era, ¿sabes? En plan, bueno, o sea, yo lo que sí que hago es... No, estas son las cosas graciosas, cosas del directo. Me pongo a buscar, por ejemplo, en Google, antivirus, creo que lo pronuncié bien, porque yo al principio pensé que era de hámster y decía hamtavirus. Que creo que es Hamta, ¿no? Sí, no no lo lo sé. sé. Ya está, lo dejamos aquí. Da igual. ¿Ves? No lo sabemos todos, nos equivocamos, seguimos. El caso es que yo pongo antivirus en Google y entonces ya voy a las fuentes oficiales, en plan, rollo, las noticias ya Vale. en medios que sé que no son panfletos. Claro. Diferencia también hay, pero bueno, esto ya por tema periodístico. Ya está. Bien, bien. Cierro capítulo. Bien metido, bien Pero bueno, metido. que es interesante también un poco buscar las fuentes oficiales en estas cuestiones y no dejarse llevar por
morbo. Volvemos a lo mismo. Pero bueno, el caso, que el tema de esto era por Wikipedia. En cualquier caso, @ChatGPT, ¿vale? Ya está. Lo dejamos ahí. Pero eso. Lo queer, vale. Queer, sí. Lo queer. ¿En qué momentos nos fuimos al virus y Me volvimos a lo encanta, queer? es O sea. que yo soy así, esta es mi cabeza, me encanta. Que se vea. Bueno, pues que igual que yo te digo que como que mi LinkedIn Sí. es un paraguas, o mi proyecto profesional personal es un paraguas que engloba un montón de cosas, como bien dijo Merichel, yo también creo que lo queer es como un paraguas Vale. que acoge como un poco todas esas identidades disidentes, tía, Vale. ¿sabes? Al final, yo creo que en queer lo puedes meter todo, casi todo quien quiera. Tampoco es como bi, pues tú también eres queer. Lesbiana, eres queer. No, si no te ves ahí, Si no no. te sientes identificado. Exacto, no. Pero es un poco como el paraguas, identidades disidentes, el verte un poco siempre en los márgenes a la hora de tu... cómo te defines a ti mismo, en tu identidad, en tu orientación sexoafectiva. Muchas veces también, ya no solamente ahí, sino cómo vives. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives tu día a día, básicamente? ¿Cómo te relacionas y tal? Si eso no entra dentro de los cánones sociales establecidos, que eso es mortal. Me eso acaba de encantar esta voz. O sea, Ya, ha es sido voz. como, en vez de editártela yo, la editas tú solo. Perfecto. Ya. Pero claro, está que quede como, en plan, darle, Sí, sí, darle sí. esa cosa que... Claro, no. claro. Entonces te sales un poco de según qué normas sociales. Sí. Te sales un poco de Podrías según... hacerlo perfectamente. Bueno, te sales un poco de según qué normas sociales Sí. y ya es como, mira tú este o mira tú esta y tal. Y entonces yo también creo que un poco lo queer también va ahí, en plan, Vale. salirte un poco de la norma, vivir un poco los márgenes, con todo lo que eso representa, puede ser muy amplio. Vale. Luego, si esto lo lleva, eso queer, ¿vale? Y también es el término, como había dicho Merichel, que se utilizaba en Reino Unido para referirse Sí. a las personas homosexuales de manera despectiva, como aquí Sí. maricón, marica, pues algo así, ¿sabes? Y luego, claro, obviamente nosotras muy listas dijimos que lo reapropiamos maravillosamente y lo tiramos para arriba. Entonces, arriba lo queer. Y luego, pedagogía queer, Exacto. que es lo que yo meto en el aula. Exacto, exacto. Es como hablar también de pedagogía crítica. Ok. Entonces, no solamente es decir, falta esto, esto y esto, hay que incluirlo, hay que meterlo, tal. No, nos preguntamos entre docentes, reflexionamos y yo con mis alumnos también reflexiono. Vale. O sea, que es un trabajo tanto con tus compañeros y compañeras como con el alumnado. Yo lo hago así, porque Vale, yo lo entiendo así. vale. Y No, no, sí me parece- me La parece, literatura vamos. muchas veces también te lo plantea de esa manera. Vale, ok. Yo, por ejemplo, tengo como club de profas que se llama... Ay, qué gracioso. Sí, me encanta, las adoro. Online lo lleva una profa, Ana Reyes, de Andalucía. Vale. Y ella siempre lo plantea también desde este punto de vista, como es también el feminismo y demás, de no solamente incluir, sino vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que Ok. falla aquí? ¿Qué falta? ¿Quién nos está nombrando? ¿Quién no está representado? ¿O quién se nombra pero habla menos? ¿Quién tiene más voz? Entonces, claro, así tú te vas dando cuenta de cómo los materiales didácticos, las noticias, porque también en el aula de idiomas utilizamos mucho material Sí, claro. del mundo real. Entonces te das cuenta de, en plan de cómo está todo, en plan de sesgado, masculinizado y demás, y heteronormado. No sé si está bien dicho, para adelante con todo. Me acabo de quedar ahí como... Ti, 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 ti. El meme este, o sea, el meme no, sí, un meme. La señora esta rubia con los cálculos Con los ahí. cálculos matemáticos. sí, Acabó ya. de ser en plan, 24/7. pero seguimos. Seguimos, exacto. Claro, entonces lo que plantea la pedagogía queer, o pedagogía inclusiva o feminista y demás, es como un poco esto de también hacerte preguntas de no solamente incluir, sino lo que ya hay, preguntarte por qué falla, qué es lo que falta. Y yo con mis alumnos también lo hago. Vale. A lo mejor, por ejemplo, tú coges ahora, tú vas a ChatGPT, porque esto me ha pasado, y le pides un texto en inglés o en español para nivel A2, B1, describiendo a la familia. Vale. Y te da una cosa súper neutra. No es neutro. Sorpresa. Sorpresa, pero te da pues algo como muy edulcorado esta cosa, ¿no? Entonces yo luego voy y en el prompt le digo, no, ahora descríbeme la familia con una perspectiva más inclusiva, le doy 3 o 4 Ok, indicaciones tal, ok. y entonces ya ahí a lo mejor me mete, pues sí, 2 madres, o yo qué Vale. sé, un hijo no binario, o lo que sea.
Entonces, claro, tú luego yo, por ejemplo, voy al alumnado y les digo con los dos textos. Primero les doy uno. ¿Lo lees? ¿Lo entiendes bien? ¿Que no entendemos aquí? Vale. ¿Cómo ves este texto? ¿Te falta en tu realidad? ¿Te falta algo aquí? Vale. Y luego le das el otro. Entonces ahí ellos comparan y dicen, bueno, pues sí, como que les parece a lo mejor, depende del alumno también. Sí, ¿vale? también me imagino depende que... Del alumnado, depende del alumnado. Hay conflictos. Te puedes encontrar de hay todo. Hay conflictos, sí, hay conflictos Vale, también, vale, hay vale. conflictos. Pero claro, es una manera también de que ellos se pregunten, ¿sabes? En plan, ¿qué falta? Aquí nos están nombrando todo, siempre se nombra lo mismo, parejas heterosexuales, volvemos a lo mismo, bla, bla, Sí, bla, sí, bla, sí, bla, sí, bla, sí. ¿sabes? O sea, que es una manera también... La pedagogía queer al final también no solamente es enseñar lo que hay, sino que es enseñar pensamiento crítico. Ahí voy, que ellos mismos también se bueno eso. pregunten, ¿sabes? Que una de las cosas que más me preocupó en su momento es cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de quitar la filosofía. Que más allá de que, bueno... Que es la de las pocas que enseña pensamiento crítico, Exacto. totalmente. Entonces, claro, yo me quedaba siempre así como, pero ¿por qué van a atacar lo...? A ver, ¿qué pasa? O desde mi punto de vista, ¿vale? Sin ser yo profesional ni nada de No, eso no. En la materia, pero como persona que creo que tiene un poquito de pensamiento crítico, Bastante, es sí, como la sensación de... Ay, es que me encanta, es que es tan bonito. Es muy bonito. La sensación de que no se sabe enseñar bien la filosofía y que ese es el problema realmente, no la filosofía en sí, sino la manera que tienes de darla, de darla a conocer. Entonces, claro, si a esa mala praxis, vamos a decirlo entre comillas, eso sí lo pongo entre comillas, porque depende también de la persona que lo imparta, si aparte de eso lo que haces es directamente suprimirla, todavía menos va a llegar, ¿sabes? menos. Porque de alguna manera si das, aunque lo des un poco mal, te resuenan cosas, pero si lo quitas, directamente me estás quitando la posibilidad de generar pensar. ese pensamiento. Y tío, o sea, Y te si antes era preguntabas necesario... tú por qué, Claro. pero tú no tienes una respuesta de por qué se quita. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no interesa que pensemos. Ajá. O sea, de manera muy simplificada. O sea, esto obviamente lo podemos desarrollar un montón hasta el infinito. Pero evidentemente, si tú tienes a gente que no piensa o que no sabe pensar o que no está interesada por pensar, es más fácil de controlar eso. Es mi opinión. No. Ah, bueno, vale, es nuestra opinión. Ok, perfecto, estamos de acuerdo. Pero yo creo que un poco el punto también es de esa reflexión, ¿no? De intentar salir de eso. O sea, como hay una frase que me encanta, hay una imagen muy, muy visible que es como una caja que pone piensa fuera de la caja, ¿no? Y el texto fuera de la caja, o sea, parte del texto está fuera. Y creo que eso también es un poco lo que deberíamos trasladar, ¿no? a la realidad, de pensar siempre un poquito más allá y demás, de manera sana, ¿vale? No nos vamos aquí a comer el tarro de manera mala. Pero sí que creo que es eso, un poco ir como reflexionando, pensando, preguntando, respondiendo o intentando Total. responder, ¿no? Entonces... Total, y además y aquí quiero hacer un disclaimer, porque yo no vengo... Uy, el disclaimer. El disclaimer. No vengo de... Porque eso me gusta decirlo siempre. Y además ahora que estamos hablando también de pensamos que esto lo hacen para que no pensemos, no sé qué. Todo esto no es de iluminadas. No, No, es claro. pensamiento, nuestro pensamiento crítico, nuestra opinión. Y siempre como que estamos en constante proceso de aprendizaje también. 100%. Total, o sea, yo soy el primero también que se equivoca en clase y que a lo mejor una alumna me dice que la llame con el pronombre ella y me equivoco, pero claro, digo, ay, perdón, corrijo, tal, Sí, claro. y sigo. ¿Sabes? Que también Pero que como... es parte de la vida. O sea, te Es quiero parte de decir. la vida, exacto, es parte de la vida. Todo esto venía porque ¿Me ibas a hacer un disclaimer? te va a hacer un disclaimer y se me acaba de ir totalmente. Ah, pues tío. ya me haces el disclaimer después. Entonces, Lo hago ¿te vuelvo a después, acordar? vale, ok. Ya está, no pasa nada, cosas del directo. O sea, me suele pasar también porque al final, como hablamos de tantas cosas, a veces nos vamos un poco y es normal. Estoy intentando cogerlo porque creo que tiene que ver con las resistencias. Esto de que pasa que hay veces que la gente dice, bueno, pero ¿y esto para qué sirve? No, en plan, ¿para qué quieres meter esto en el aula? Que la gente piense. De hecho, es que eso es una de las cuestiones que quería preguntarte. O sea, porque al final todo este tema, que aquí lo podemos tener muy normalizado, muy interiorizado y todo bien, es verdad que también somos conscientes, obviamente, de que a veces genera otro tipo de situaciones, ¿vale? En plan, esas resistencias pero externas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de ese PIN parental y tal, porque es que me estás adoctrinando a los chiquillos y tal. ¿Te has encontrado con ese tipo de situaciones? A ver, venga, voy a aterrizarlo un montón con cosas que me han pasado. Venga. Estuve dando clases para una academia en Lisboa, una maravilla, ellos me trataron súper bien en todo momento, ¿vale? Pero es verdad que desde el principio me dijeron que fuera un poco neutral. Ellos ya me veían venir, el perfil,
Y me dijeron, Antonio, es que hay cosas en las que mejor no meterse, Ya. porque creamos polémica, controversia. Y yo, pero ¿qué polémica, controversia es que si yo cambio un ejemplo y en vez de hablar de Paco y Ana, hablo de Marcos y Álvaro? Eso Claro. no debería de crear ninguna controversia. Eso No. es un microcambio que muestra una realidad que realidad. existe, básicamente. Exactamente. Pero ellos me decían, como no te metas ahí, sí. O Entonces, sea, el propio centro era el el que te propio ponía. centro. Vale, pero luego, ok. luego también te digo, yo hacía lo que me daba la gana. Sí, claro, o sea, dentro de tu margen de... Dentro de mi margen, exacto. Se me fue la palabra. De tu margen de Li- actuación. ¿Libertad de cátedra? O No sea, sé si se llama, o sea, claro, como se ese llama margen a para- nivel universitario, sí, creo yo. pero bueno, que me refiero que dentro de lo que Sí, cabe sí, tú tienes tu a margen. Sí, yo lo tenía y lo aplicaba. Vale, vale, vale. Y lo aplicaba con luego estos alumnos portugueses que tenía de esta academia. Y había relaciones de todos los tipos. Cuando a lo mejor tenía que hablar de, porque el manual, y ellos me daban un manual, Vale, claro, sí. muy corporativo todo. Sí, sí, Tienes sí. que utilizar este manual porque es del centro de la academia. Ok. Vale, ok, yo lo utilizo y luego le doy un poco la vuelta, como todos los profes. Sí, lo vas adaptando a ti un poco. Lo adaptas un poco a ti, exacto. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que salía un tema de un manual, hablaban de, ¿quién era? ¿Era Chabela? No, era Frida Kahlo. Vale. Hablaban de Frida Kahlo como artista mexicana, bla, bla, no sé qué, no sé cuánto, y luego de que su relación con este otro artista, pintor, Diego Rivera, bla, 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 bla. Y aproveché allí y les dije, bueno, sí, en plan, Frida Kahlo, muy bien. Oye, Frida Kahlo también, les enseñó un cuadro, hablaba del imperialismo de Estados Unidos Sí. hacia México, todo esto, tal. Digo, y bueno, sí, estuvo con Diego Rivera, pero oye, que era bisexual. Entonces ahí metí a Chabela Vargas. Esta es una cantante mexicana, tienen una relación ellas. De esto no se habla mucho, pero que sepan que esto ocurrió así. Claro, en 5 minutos, clic, 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 microintervención queer, como digo yo. Sí, claro. Y ahí ya lo encaja. Es verdad que vi caras, esto fue online, vi caras de, oh, qué interesante, y caras de, Y caras de, ¿Ah? Sí. Pero da igual, o sea, es mi clase. Sí, al final es tu manera Y de te estoy- enseñar. Es mi manera de enseñar y te estoy mostrando una realidad. Ni siquiera aquí te estoy diciendo, no te estoy porque esto de adoctrinando, no te estoy adoctrinando. Claro que no. Te estoy mostrando una realidad. Y encima, ¿por qué considero que ni siquiera es ideología, pin parental, bla, bla, bla? Porque lo que hablábamos antes, te estoy enseñando además a pensar. O sea, te estoy haciendo preguntas. Yo no te estoy diciendo, tienes que pensar como yo, esto y esto. No, mira este texto, o mira esta imagen, mira esta otra. ¿Qué diferencias ves? Aquí Claro. hay, claro, que la persona llegue. Hay veces que no llegan porque ideología o lo que sea, está bien también. Esto te voy a dar un ejemplo que se sale de lo LGTB, pero que va muy bien para esto de ahora. En el centro este de Londres me pasó con una alumna muy religiosa, muy católica, ¿vale? Yo tenía que hablar de la Semana Santa, porque estábamos justo, bueno, aquí estaban en Semana Santa, allí no. Vale. Entonces me pidieron del departamento, háblales de la Semana Santa. Entonces yo les llevé el cartel de ese año, de hace 2 años creo que fue, o 3 años, de la Semana Santa de Sevilla, que hubo una polémica. Sí, sí, me acuerdo, Como me que acuerdo. un Cristo marica, decía, Sí, como sí, que sí, de sí. unos rasgos afeminados. Sí, me acuerdo. Un absurdo, un absurdo. Yo. O sea, se me había borrado la mente, Ya, pero ya, ya. sí, Es que me a mí acuerdo. se me quedó por lo que me pasó con esta chica. Entonces yo les llevé la imagen, hablamos de arte, de cómo leemos, porque yo les preguntaba, la gente está, y luego les llevé, había una noticia buenísima, no sé de qué televisión era, pero que se veía como que iban preguntándole a la gente por las calles de Sevilla. Sí, ok. Y entonces había para todo, había gente que decía, a mí me parece que está muy bonito, muy bien, y otros, no, es una aberración, no sé qué. Sí. Claro. Las dos Españas. Las dos Españas, yo les muestro eso, les digo, vale, Claro. esta es la imagen, esta es la opinión pública, esto es lo que está pasando. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Entonces ya ellos decían, no, pues bueno, yo puedo opinar que es arte, me decían Sí. algunos solamente. Y luego yo les decía, bueno, ¿y por qué creen? Yo les preguntaba, ¿por qué lo están leyendo a este Cristo como marica o afeminado? ¿Por qué estamos viendo este cuerpo o estas maneras como afeminadas? Y claro, ya ellos ahí les hace un clic, claro, ¿por qué? O sea, ya es como estamos leyendo la imagen, nosotros, porque ¿qué significa Claro. que es un Cristo marica? ¿Entiendes a dónde quiero ir? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es más afeminado? ¿Por los rasgos o por la pose? Entonces, claro, yo ahí suelto como preguntas, perlas, Claro. y que ellos ya se queden como, hostia, tal. ¿Y qué me pasó Claro. con esta alumna católica? Que a ella sí le parecía como un poco mal. Lo tengo un poco borrado, ¿vale? Sí. Pero sí que hubo conflicto con ella. Como que ella sí que no entendía muy bien la imagen, y yo le decía, vale, pero explícame por qué. Y se empezó a poner muy tensa. Ya. Y yo le decía, pero mira, digo, yo no quiero convencerte. Yo digo, lo que yo quiero es que tú me expliques Claro, y entender tu y perspectiva. entender tu perspectiva. Y ella como que no.
No, prefiero no hablar, prefiero no hablar, prefiero no hablar. Ya. Y yo le decía, es una pena, digo, porque a mí me gusta que este espacio sea un aula valiente. Es que eso es, para mí, la pregunta de cierre que te quiero hacer, que me parece además que va a encajar perfecto precisamente por todo esto que estamos hablando. Porque un poco cuando, pues, obviamente me estaba documentando, ella también se pone en modo serio de vez en cuando. No, Y- súper bien documentada, Débora. Me enseñaste todas mis cosas también, te diré. Lo que estamos hablando, que el aprendizaje es mutuo, al final, si no es así, no seguimos avanzando. Y una de las cosas que me encontré es este término, porque al final me parece como por ahora un término, pero no sé hasta qué punto solo un término es una realidad también, de estos espacios valientes, ¿no? Porque hablamos mucho de los espacios seguros, de hecho es un tema que ya hemos abordado aquí, pero luego los espacios valientes. O sea, ¿cómo podemos abordar esto? O sea, y esto ya sí que, te digo, es un poco a modo de conclusión, porque al final todo lo que me estás hablando, para mí, o sea, escuchándote, tiene como dos lecturas, no tiene muchas, pero dos en concreto, que es por un lado la valentía que tienes tú de introducir todas estas pildoritas, todas estas preguntitas, y luego también valentía por parte del profesorado alumnado que está en tu entorno, y que está en la onda, ¿no? De introducir todo esto, de escuchar, de plantearse cosas y demás. Entonces, ¿qué es esto de los espacios valientes? ¿Cómo podríamos fomentarlos de alguna manera? Casi te diría. Y un poco así como a modo de conclusión, por así decirlo, aunque no quiero que esto acabe, siempre lo digo, y de verdad, Lo sé, lo sé. Es que me yo sabe estaría aquí. fatal, Ya. o sea, es como, por favor, o sea, Te he podríamos contado estar no sé 4 cuántas horas. milongas, pero bueno, espero que sirvan. Espacios valientes, me encantó cuando me lo dijiste el término, tía, porque dije, es que es como otro salto, más que espacio seguro. Aulas valientes, aulas seguras, habitables, sí, pero sobre todo valientes, en el sentido de vamos a atrevernos a poner sobre la mesa qué cosas no están del todo bien, porque al final, ¿qué es un aula valiente? La que es capaz de decir en plan de... porque a ver, el aprendizaje es colocar algo nuevo, entonces para que algo nuevo se coloque se tiene que mover otra cosa, y eso es incómodo, Totalmente, eso es incómodo. totalmente. Aprender muchas veces es incómodo, entonces ante la incomodidad, valentía. Decir en plan de tiro para adelante, esto me está removiendo, a mí me pasa muchísimo, pero tiro para adelante, hay que ser valiente, hay que aprender de esto, hay que desaprender una cosa para aprender otra. Y como me dijo un amigo, dice, nunca puedes hacer una tortilla sin romper un par de huevos. Tía, buenísimo, hombre, es que está bien traído, no me digas que no. Está bien traído, ¿no? Yo creo que sí. Pero es verdad, nunca puedes hacer una tortilla sin romper un par de huevos. Es decir, Sí, hay que ¿verdad? romper cosas, desaprender, romper, incomodarnos, y entonces ahí es donde también la valentía de decir, oye, pues un poco de humildad y quizás aquí hay que plantearse cositas. Que al Entonces, final... aulas valientes. Sí, me gusta mucho. O sea, de verdad que cuando lo dije, es que me parece una cosa brutal, porque al final es lo que tú dices, muchas veces es incómodo. Y lo incómodo no significa que sea incorrecto, simplemente es No. incómodo. Es nuevo, no conocemos Exacto. y Y nos te genera genera como rechazo. eso, al principio, pero después no. Y ahí es donde está el avance y ahí es donde creo que estamos aspirando a llegar. Así que Hola, ahí vamos, ahí vamos. yo creo que Paso sí, a que al pasito. final hay muchas fuerzas aquí también a la hora de luchar por todo esto, porque al final, por más que nos dé rabia en algunos momentos, hay que seguir luchando. Y yo te digo, por un poco concluir por mi parte también, a modo de reflexión después de haberte escuchado, que de verdad, qué lujo tenerte, o sea, te lo digo de verdad. Qué lujo que me hayas invitado, Débora. Ha sido de verdad, además, como una casualidad de la vida, porque Súper, nos conocimos hace súper. un par de meses, cuando el 8M creo que fue. El 8M. El 8M, justo, El 8M. Bien en la traído, calle. Bien traído. Casualidades. Básicamente lo digo porque hay que salir más a la calle Sí, y reivindicar, sí, o sea, sí. hay que seguir reivindicando. Sí. Y un poco como conclusión eso, o sea, estando en el mes del orgullo, que también lo hablamos que empezó siendo un día y al final pues es el mes del orgullo y si hace falta, y hago un réplica total y copia de lo que dijo Meritxell, ¿no? Si hace falta pues todo el año. Porque Claro, al final no es celebrar. Que no sea un mes, que sea todo el año. Y que no es una la celebración, idea. es una reivindicación. O sea, porque todavía, y de hecho últimamente se están viendo muchos casos de violencia hacia personas del colectivo, no del colectivo, o sea, hay mucha violencia.
Y creo que ese no es el camino, evidentemente, la violencia nunca es el camino, pero aparte, en este mes en concreto, sí que reivindicar estas iniciativas, estas perspectivas, estas luchas, porque al final esa perspectiva en el aula también es una lucha que tú estás haciendo. Sí, sí, sí. En plan, tú y las personas que acompañan, Sí, ¿no? es en todo esto. activismo. Exactamente. Entonces, creo que es muy necesario, creo que nos tendremos que seguir viendo en la calle todavía porque hay mucho recorrido por delante. No solo el recorrido desde Wheeler hasta la Plaza España, sino el recorrido en la vida real. Y que nos vamos a tener que ver de aquí en adelante un montón y seguir en la línea de este trabajo que de verdad, como te decía antes, me parece encomiable, o sea, súper importante, súper necesario y que de verdad, o sea, admiro un montón realmente y creo que cualquier persona que lo escuche y que esté dispuesta a entender y a sentirse incómodo por momentos va a entender la necesidad que hay de eso, de representar la realidad a través del lenguaje básicamente y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, el 28 de junio es el día oficial del orgullo, habrá cosas y durante todo el mes también, así que... Estaremos en la calle. Estaremos, por supuesto, en la calle y estaremos donde haga falta estar, porque esto sigue adelante. Así que nada, yo me quedo aquí, como siempre digo, no porque quiera cortar, porque es que me da todo el palo, la verdad, es como que de repente la bajona, ¿sabes? Pero una última cosa, muchísimas gracias, Débora, de verdad, porque... me sigue costando encontrar espacios en los que poder explicar esto, ¿vale? Sí, lo sé. Fuera, no hablo a nivel solamente regional y autonómico, Sí. fuera de aquí también, me cuesta muchísimo. Entonces, que me lo hayas dado, o sea, de verdad, eternamente agradecido, te lo digo, de verdad, porque al final das voz a un montón de causas, de artistas, Sí, de realidades. de realidades, Esa o es la sea, me parece maravilloso. Labor encomiable también, la que haces tú, la que hacen ustedes, y de verdad muchísimas gracias, porque es súper importante para mí, de verdad. De verdad que te lo agradezco un montón, porque a veces no es que te entren dudas, porque no te entran dudas de lo que estás haciendo, pero es verdad que hay muchas reticencias, ¿no? Hay muchas fuerzas ahí que a veces te ponen piedritas en el camino. Ya. O sea, no voy a entrar en detalles, ¿vale? Pero hay experiencias complicadas, Hay ¿no? experiencias complicadas. Y es verdad que a veces se hace un poco cuesta arriba cuando te ves que dices, tío, o sea, estoy dando este espacio porque realmente confío y creo en la necesidad de generar estos espacios amables, seguros y valientes. Y viste, ahí. Pero bueno, básicamente que sí, que al final es un trabajo que es necesario y que este espacio va a estar para lo que haga falta también. Y en eso vamos a seguir. Así que nada, dicho todo esto, ahora sí cerramos el capítulo de hoy. Como ven, lo dije al principio, el nivel estaba aquí arriba, o sea, esto es así. Y va a seguir siendo así porque, como siempre digo, también en Canarias tenemos un nivel increíble que poco se habla de ello. Pero bueno, poco a poco creo que sí se estaba poniendo un poco en perspectiva, con lo cual muy guay por esa parte. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, como siempre, más mejor. Es que esto... canelita en rama siempre. Así que nada, muchísimas gracias por estar a través de la pantalla de los auriculares, como siempre digo, y nos vemos. Chao. Raíces en el agua y miradas hacia el mar, unidos por la historia que nos vuelve a conectar.